Yo nací en el seno de una familia de los que, en el año 1950, de los que perdieron la guerra. Nací en el seno de una familia de comunistas, socialistas y republicanos que habían defendido, tanto en el frente como en la retaguardia, la República del golpe de Estado franquista. Cuando 3 años después la República es derrotada, mi familia sufre una represión brutal, una tremendísima represión, porque era gente muy implicada y que se resume básicamente en lo siguiente. Mis dos abuelos, el paterno y el materno, ambos pasan por un consejo de guerra y los dos son condenados a muerte. Uno de ellos, mi abuelo Alfonso, fue fusilado el 15 de noviembre, dentro de unos días era su aniversario, de 1939. El otro, mi abuelo Vicente, afortunadamente se le conmutó la pena de muerte y se le condenó a 20 años y un día. Mis abuelas, ambas pasaron también por prisión. Una de ellas estuvo 9 meses en la cárcel de Ventas. Tengo que averiguar si fue sometida o no a consejo de guerra, es algo que en este momento estoy averiguando, no tengo los datos todavía, pero mi abuela materna, mi abuela Agustina, sí fue sometida a un consejo de guerra y fue condenada a 12 años y un día. Mi padre y mi madre pasaron también los dos por un consejo de guerra. Mi padre estuvo en la cárcel, no puedo precisar el tiempo, y mi madre fue condenada a 12 años de un día, de los cuales cumplió aproximadamente unos 6. ¿Puedo seguir? Claro. Porque hay más. Vale. Uno de mis tíos, mi tío Antonio, un joven aviador guapísimo, murió en la batalla del Ebro el 20 de agosto de 1938. Fíjate que le habían dado el título de piloto hacía aproximadamente un año antes o tal vez menos. Otro hermano suyo fue teniente de artillería, también combatió en la guerra. Otro tío mío, hermano de mi madre en este caso, fue también piloto de aviación, y este fue condecorado por el alto mando porque aterrizó con una sola rueda. Y claro, los aviones de la República eran un bien preciado porque la República tenía pocos aviones y tenía enfrente, además del ejército franquista, a la Legión Cóndor alemana y también a la aviación italiana. Era muy desproporcionado aquel combate. Mi tía Angelita fue todo el tiempo de guerra en Madrid, voluntaria en un hospital de sangre, en concreto en el Hospital del Niño Jesús. Es decir, yo vengo de una familia comprometida que me inculcó los valores republicanos de libertad, de solidaridad, de laicidad, de progreso, paz, en fin, tremendo. O sea, la historia, siendo dramática toda la historia de mi familia, la historia más dramática es la de mi madre. Mi madre contaba 16 años cuando era militante de las Juventudes Socialistas Unificadas, que son la fusión de las Juventudes Socialistas y las Juventudes Comunistas, que fue una organización de jóvenes que durante la guerra llegó a tener 500.000 afiliados. Eso probablemente no puedan decirlo hoy ninguno de los partidos políticos existentes, y que además de actividades políticas, que qué duda cabe, las hacía, estaba muy volcada en la solidaridad, estaba muy volcada en la educación, en ayudar solidariamente y en ayudar también a la educación de los niños más necesitados. En fin, era una organización potente, comprometida con esos mismos valores. Bien, la represión que Franco ejerció sobre estos jóvenes de las Juventudes Socialistas Unificadas fue brutal, porque es verdad que fueron unos jóvenes resistentes hasta el último momento. Cuando
cuando la guerra está, cuando ya los frentes prácticamente se han deshecho, los jóvenes de la JSU salen por calles, por pueblos, etcétera, a contar que la famosa paz honrosa que ofrecía el coronel Casado, que era el jefe de la región de centro, era un republicano que traicionó a la República, que en realidad no era tal paz honrosa, sino que lo que escondía era una rendición sin condiciones, y que lo que había que hacer precisamente era resistir, porque estábamos ya en los albores de lo que luego fue la Segunda Guerra Mundial, y que si se prolongaba la guerra hasta ese momento, había la confianza de que las fuerzas aliadas intervendrían en España. Eso no fue así y tampoco ¿Por qué no fue así? Porque eso es una cosa que me ha tenido mosqueado toda mi vida. Bueno, en realidad eso deberían contarlo ellos, porque no lo hicieron, pero hay datos. Es decir, hay actas, están las actas de Potsdam que nos pueden dar una idea, que es la reunión de los líderes de Estados Unidos, de la Unión Soviética, Stalin en este caso, de Churchill por el gobierno británico, en fin, y yo creo que ahí están los datos. Stalin, paradójicamente, que tenemos una idea, y yo la tengo desde luego, de lo que fue posteriormente y lo que hizo posteriormente la Unión Soviética, en ese momento defendió que había que intervenir, defendió que España tenía que ser liberada del fascismo, que era el primer país que se había opuesto al fascismo, y que además había habido una colaboración del gobierno fascista italiano de Mussolini y de Hitler. Y sin embargo, hubo una negativa frontal a eso, básicamente de Churchill. Si leemos las actas de Potsdam, veremos que es básicamente Churchill quien dice además que España no le ha hecho nada, y es precisamente Stalin quien le tiene que recordar que todas las costas españolas sirvieron de apoyo a las fuerzas que atacaban, entre otras cosas, el Reino Unido. Pero ahí está, por si alguien tiene curiosidad. No sabía lo de Stalin, fíjate, pues yo sé que Roosevelt y Stalin tenían buen rollo dentro de lo que es. Sí. Y Churchill era el que nadie lo podía aguantar. Churchill fue el más duro. Según las actas de Potsdam, hay un libro reciente de Enric Juliana en el que reproduce una parte de esas actas de Potsdam. O sea, no lo cuenta ni lo narra, reproduce en concreto conversaciones del momento, y es muy curioso ver los comportamientos de unos y otros. A mí, hombre, yo conocía la posición inicial de la Unión Soviética, pero me reconfortó bastante leer literalmente la transcripción de esas actas. Bueno, pues... Vamos bueno, cuando tú naciste, cómo era el contexto en tu familia, qué recuerdos tienes tanto buenos como malos de tu niñez, y ya empezamos con la represión. Si ya cuando tú eras niña escuchabas represión a tu abuela, escuchabas historias de la guerra civil. Si me permites, te comento solo lo de mi madre, que decía que es el relato más terrible. Venga. Porque mamá tiene que sufrir estando en prisión. Mamá tiene 16 años. Es decir, es una niña que ha salido del colegio, que se ha comprometido en una organización de jóvenes y que ahora está en la cárcel. Acusadas todos ellos de rebelión militar. Y mi madre tiene que vivir el 5 de agosto del año 39 el fusilamiento de 57 compañeros suyos de la JSU. Jóvenes que seguro ninguno alcanzaría los 30 años. Entre ellos las llamadas 13 Rosas, que son sus compañeras de prisión, entre las cuales está además su íntima amiga Virtudes González, a la que esa noche tiene que despedir. Pasan parte de la tarde juntas. Ellos han sido juzgados el día 3 de agosto, les han condenado a muerte y saben que les van a fusilar.
Y Virtudes González le da toda su herencia a mi madre. Y su herencia es: Mari Carmen, tienes que contarlo, tienes que contar lo que hemos hecho, tienes que contar quiénes fuimos y tienes que contar estas cosas para la posteridad. Y yo creo que mi madre hizo todo aquello muy dignamente. 3 meses después, mi madre tuvo que conocer el fusilamiento de su propio padre. En noviembre, como he dicho antes, el 15 de noviembre del año 39, sufre el fusilamiento de mi abuelo Alfonso. La lectura del consejo de guerra de mi abuelo Alfonso es reconfortante, es de una dignidad ante las torturas y aquellos actos jurídicos que eran auténticas farsas en las que daba igual, simplemente se les condenaba por su compromiso, porque mi abuelo era militante del Partido Comunista de España y de la UGT, le fusilaron por eso. Y la dignidad con la que fueron, o sea, con la que salían de las torturas, la dignidad con la que comparecían ante esos juicios farsa, es algo que sinceramente reconforta mucho. Bien, pues en esa familia nací. Nací en una familia rodeada de libros sin censura, algo que era todo un lujo en una España que estaba en blanco y negro, donde el hambre y la miseria y la represión eran la nota característica. Nací en el seno de una familia, además, donde se practicaba la solidaridad, es decir, donde la gente que iba saliendo de la cárcel acudía a casa de mis padres, donde se debatía de política apasionadamente. O sea, yo recuerdo cosas que hacía cuando era niña, que me oía a lo mejor, que estaban fin de semana, que hablaban, que seguían ahí debatiendo, y yo me escondía, bajaba las escaleritas y me escondía en algún recodo de la escalera para escucharles. Y recuerdo muchas cosas de ese tipo. Recuerdo también, por ejemplo, alguna otra anécdota, como aquí en Valencia, bueno, mi madre fue desterrada a Valencia, mi madre vivía en Madrid con su familia, pero mi madre es desterrada a Valencia y es aquí donde conocí a mi padre, donde se casa y donde nacimos sus 4 hijas. Y aquí tenían, entre otros, eran amigos del cónsul británico, era un tío genial, le recuerdo como un hombre fortachón, enorme, simpático, muy agradable. Y en mi casa se celebró, entre otras cosas, todo aquello que significaran actos en beneficio de la libertad y contra la dictadura. En casa se celebraban. Se celebraba el 14 de abril, el aniversario de la República, y en aquella ocasión fue en mi casa donde se celebró la coronación de la reina de Inglaterra. Y bueno, pues por lo visto el entusiasmo con el que se pusieron a cantar el himno británico y otras hierbas ocasionó que se presentara la policía, porque allí se estaban celebrando uno de los habituales contubernios. En un país sin libertades, cualquier cosa, hasta una manifestación de ese tipo, cultural más que otra cosa, puede considerarse algo prohibido. Y recuerdo, mis padres lo han contado luego muchas veces, como Alberto, que así se llamaba el cónsul británico, o sea, les dijo a la policía que consideraría una afrenta que pararan aquella celebración, una afrenta diplomática el que pararan aquella celebración. Esos son algunas de las cosas divertidas, que también las hubo, que tenía este país tan complicado, carente de libertades. Hay sería muchas. De los pocos que se atreverían a decirle a la policía, para, que pues yo soy británico. Supongo que se fueron. Desde luego aquel hombre gozaba de inmunidad diplomática, y además de que gozaba de inmunidad diplomática era un ciudadano británico. Es decir, hubieran tenido un pequeño conflicto, pero bueno, eran las cosas que habían. Bueno, pues
¿Cómo entras a tu militancia tú? ¿Por qué decides luchar por la libertad? Vamos a ver, yo creo que el que yo decidiera seguir el mismo camino de mi familia, yo tengo la impresión de que al menos mi madre me lo metió en el ADN, pero aparte de meterlo en el ADN, creo que también había un caldo de cultivo a mi alrededor, mis abuelos, mis padres, se hablaba, repito, la gente que salía de la cárcel, si habían detenido a alguno, etcétera. Se escuchaba Radio España Independiente, que era la emisora que tenía el Partido Comunista en ese momento, se escuchaba Radio París, se escuchaba la BBC, es decir, se traían libros y Se revistas. escuchaba todo de manera ilegal, ¿no? Hay que Sí, recalcar, claro, o sea, hay que claro, recalcar perdón, eso porque la gente que ve eso claro, claro, ni lo no. sabe. Es decir, Radio España Independiente era una emisora clandestina del Partido Comunista de España y Radio París era una emisora no clandestina, pero en todo caso igualmente prohibida. Normalmente las sintonizabas a través de onda corta. Entonces, y luego pues la gente que disponía, que desde luego no eran muchos, mi familia no lo tenía, de pasaporte y demás, pues podía traer libros prohibidos en España y también revistas o periódicos de otros países, porque hoy esas cosas hoy tú puedes encontrar Le Monde, New York Times, lo que quieras, The Guardian, lo que quieras, pero obviamente en ese momento no era lo habitual en este país. Entonces, bien, yo nací en ese ambiente y entré en la universidad en el curso 1968-69 y al poco tiempo me organicé en el Partido Comunista de España, que era en ese momento el partido que tenía más influencia, desde luego en la universidad. Yo no conocía ninguna otra organizada en Siempre partidos de izquierdas, siempre clandestino, claro, hasta el Partido Comunista no fue legal hasta 1977. Bueno, los partidos políticos, en este país no había partidos políticos, ahora lo comentamos, es decir, en España tras la guerra civil se prohíben los partidos políticos, se prohíben los sindicatos, se prohíben las asociaciones, cualquier tipo de asociacionismo que no esté amparado por ¿cómo se llamaba? El movimiento nacional, es decir, había una ley de asociaciones que es muy posterior, que es del año 60, pero que en todo caso tienes que cumplir y jurar los principios del movimiento nacional para poder asociarte. Es decir, la situación era absolutamente irrespirable en este país. Estaban prohibidas las reuniones, estaba prohibido el asociacionismo, no había derechos de huelga. Es decir, era una situación, cualquiera que conozca ahora mismo situaciones de dictadura en otros países puede comparar. Desde luego aquella fue una dictadura y luego había había miles de personas en las cárceles, había miles de personas en el exilio. Al exilio se fue, es decir, había miles de personas en campos de concentración. Se calcula, vamos a ver, como el de la Plaza de Toros, como entre otros muchos, como esta emblemática Plaza de Toros que hemos visto, la Plaza de Toros de Valencia, donde por cierto no hay nada que indique que fue uno de los 300 campos de concentración que hubo en este país. Son muchos campos, ¿eh? Nosotros, el mundo entero, sigue echándose las manos a la cabeza cuando hablamos de los campos de concentración de Hitler, o los que ha habido con posterioridad también en otros países, el Estadio de Chile con Pinochet u otros, pero olvidamos con mucha facilidad que aquí hubo 300 y que uno de ellos fue esa emblemática Plaza de Toros, y que es urgente que eso tenga algo que indique que allí pasó eso, y que por esos campos de concentración pasaron cerca de 500.000 personas en este país. Son los últimos datos. Que además en las cárceles había aproximadamente entre 270.000
y 300.000 presos políticos. Sí, eso inmediatamente después de acabada la guerra. Que 100.000 de esos presos políticos republicanos el franquismo los empleó como mano de obra esclava para reconstruir algunos municipios, pero también para el lucro personal de muchos empresarios de este país. Algunos tienen nombres y apellidos aún. Y entre otras cosas, para construir el mal llamado Valle de los Caídos, es decir, el Valle de Cuelgamuros. La situación era tremenda y al exilio, repito, se fueron, entre otros muchos españoles, se fue lo mejor de la ciencia que tenía en ese momento España, se fue lo mejor de las letras, hombres y mujeres de ciencia, de letra, escritores, poetas, en fin. El mejor cineasta que era Luis Buñuel. Los mejores cineastas, es decir, de las artes, de las letras, y los que no pudieron salir fueron depurados. Se fue también una parte del profesorado, una parte enorme del profesorado de este país, y los que no pudieron salir serían depurados. Fue una catástrofe lo que se hizo en este país, además del dolor, además de la crueldad, además de la venganza, fue una catástrofe para este país. Estábamos en... Bien, tu universidad, entras en el PC. Yo entro, en la universidad, hago primer curso de Derecho, aquí en la Universidad de Valencia, en el curso 1968-69, y me detienen por primera vez el 24 de enero de 1969. Ese día estábamos en una asamblea de facultad, las asambleas eran ilegales, pero es que todo hay que decirlo, el decano de la Facultad de Derecho de Valencia en ese momento era don Adolfo Miaja de la Muela, sobrino del general Miaja, uno de los generales republicanos, y la verdad tenía una posición más tolerante para con las personas que trabajábamos en pro de la libertad, de la democracia y estas cosas. Celebrábamos una asamblea de facultad y recibimos la noticia de que la Brigada Político-Social, que era la policía política del franquismo, había asesinado en Madrid a Enrique Ruano. Enrique Ruano era un estudiante de Derecho de la Universidad de Madrid al que la policía tiró le llevó a hacer un registro y lo tiró por el hueco de una escalera. Eso que fue una cosa tremenda, la policía política lo trató de convertir en un suicidio con la connivencia del propio ABC. Fue tremendo y es uno de los crímenes que todavía sigue impune. Bien, pues entonces, conocidos esos hechos, decidimos salir a manifestarnos a la calle. Y a mí no me dio tiempo, en la misma puerta de la facultad, en la puerta de cristales de la facultad, fui detenida, me trasladaron después de tenerme un montón de horas, me trasladaron a la Dirección General a la Jefatura Superior de Policía, que está todavía hoy sigue en la avenida Fernando el Católico, y al filo por la noche, no puedo precisar bien porque en los calabozos pierdes la noción del tiempo, entre otras cosas no hay luz, etc. Bien, me trasladaron a una comisaría más pequeñita, una comisaría pequeña que entonces estaba cerca, y me metieron en una celda muy pequeñita, una celda que tendría como mucho 1,50 por 2 metros, no creo que tuviera más. Y lo que sí noté es que había mucha agitación. Bueno, lo que ocurría es que ese día, mientras a mí me detenían, el gobierno había decretado el estado de excepción, el estado de excepción de 3 meses para todo el territorio nacional. Lo que eso significaba era lo siguiente: en dictadura no tienes garantías, ni garantías jurídicas de ningún tipo, ni garantías procesales, pero bajo el estado de excepción, las pocas garantías que
que estaban contempladas en lo que se llamaba el fuero de los españoles quedaban suspendidas. Es decir, si a ti eras, de acuerdo con el fuero de los españoles, tenían que mantenerte 72 horas detenida y al cabo de las cuales tenían o bien que ponerte en libertad o pasarte ante un juez, eso quedaba suspendido. Quedaban suspendidos la necesidad de mandamientos judiciales para los registros, podían tenerte en comisaría el tiempo que quisieras, prácticamente secuestrada, y claro, eso significaba el riesgo de torturas permanentemente, que era la práctica habitual de la policía política. En fin, era una situación complicada. Entonces, conocer el que se había decretado de estado de excepción esa noche, estando detenida, la verdad es que era tremendo. Yo me enteré del tema porque ya de buena mañana, tampoco puedo precisar la hora, para mí no había luz, pero sí sé que era de día, porque en ese momento me metieron a una persona joven en la celda, bien vestida, recién duchada, con olor a colonia, y yo pensé que era una confidente que me metían, porque entró muy serena ella preguntándome cómo estás, te han hecho algo, etcétera. La realidad es que era una compañera de medicina que habían detenido pues esa madrugada y que venía pues digamos que fresca. Yo llevaba allí desde el día anterior a mediodía. Luego apareció una tercera que era una compañera de filosofía. A esa sí la conocía, Carmen de la Torre, porque Carmen de la Torre y yo habíamos colaborado en el intercambio de propaganda y de distribución. Y una anécdota divertida, la verdad es que no nos divirtió nada en ese momento, pero divertida por mi reacción contada posteriormente. Carmen me empieza a hacer señas raras porque, claro, al no conocer a Vicky en ese momento, que era una estudiante de medicina, y pensar lo que pensábamos, pues yo le digo, tengo que ir al váter y me vais a tener que ayudar, Carmen, por favor, ayúdame, que, en fin, bueno, nos permitieron, cosa extraña, pero nos permitieron ir al baño. Bueno, el baño era una letrina en el suelo repugnante, pero en fin, nos permitieron. Entonces Carmen me dice, Tina, llevo 3 mundos obreros, un pequeño paquete de mundos obreros, en el Mundo Obrero era el órgano oficial del Partido Comunista de España, metidos aquí, porque cuando van a buscarla al hacer el registro no sabía qué hacer con ellos y se los mete ahí. Entonces yo me quedo absolutamente perpleja y no se me ocurre nada más que decirle, empiezo a mirar a mi alrededor, porque claro, intentar tirar aquello por aquel agujero era algo imposible, y le digo, pues no sé qué vamos a hacer, porque no nos los podemos comer. De verdad, esa fue mi respuesta. Nos hemos reído, Carmen y yo, luego recordando estas cosas muchas veces, porque la verdad es que es toda una ocurrencia, pero son situaciones, no sé qué pasó con aquello, probablemente acabamos en la cárcel con aquello encima. Bien, efectivamente pasamos a la cárcel, pasamos 10 mujeres juntas a la cárcel de mujeres de Valencia. Era la primera vez que en Valencia, tras la posguerra, había un número tan elevado de presas políticas juntas. Hicimos valer nuestros derechos de presas políticas que el franquismo no reconocía. Nos confinaron juntas en la misma celda, era una celda grande, y nos dejaban estar en la biblioteca estudiando. Eso era además un relajo, porque además la maestra de la cárcel, Presen, era una mujer que tenía a su marido preso político en ese momento en la cárcel de hombres. Pero lo peor vino después. Porque días después me notificaron, vino un juez militar a interrogarme a la prisión y me notificaron que se me iniciaba un procedimiento militar por la ley de bandidaje y terrorismo.
decía que el gobierno había recuperado recientemente, mediante un decreto ley, la competencia de la jurisdicción militar, además de para otra serie de delitos, para los delitos de reunión, manifestación, opinión, etc. Era una burrada porque significaba un gran aumento de las penas. La jurisdicción militar era mucho más severa que la propia jurisdicción civil de orden público, que era un tribunal de excepción también, y lo cierto es que por un quítame allá las pajas te pedían la pena de muerte, pero sin ningún problema. Bien, pues me procesaban mediante el sumario 14V69. Estaba a disposición de la jurisdicción militar. El juez se quedó muy sorprendido cuando vio a una persona. Yo era mucho más delgada que ahora, debía pesar como 10 kilos menos que ahora y sigo siendo una persona pequeña, joven, llevaba trenzas. El juez no creyó que yo era la persona a la que él había citado, y debo decir que con cierta delicadeza me comentó la situación en la que quedaba, pero alternaba. Cuando yo le decía que estaba cursando primero de Derecho, pues por ejemplo me decía: ¿y en qué colegio has estudiado? Y dio la casualidad de que él llevara a sus hijas al mismo colegio de monjas donde yo había cursado estudios. Bueno, quiero decir que las monjas, cuando mis padres se enteraron de aquello, las monjas, debo decir que intercedieron por mí ante el juez militar, y las monjas eran perfectamente conscientes de la familia que éramos. Conocían, mi padre era católico, pero conocían que mi madre no era creyente en absoluto, y sabían perfectamente que ambos habían estado en la cárcel y nuestras opiniones. Por eso las recuerdo con afecto, porque sinceramente, teniendo en cuenta que el nacionalcatolicismo imperante en este país era la tónica, el comportamiento de aquellas mujeres lo recordaré siempre con gratitud. De la cárcel, ¿qué recuerdo? Pues de la cárcel recuerdo, además del hecho de no poder salir, claro, que era una sensación continua de estar encerrada en el mismo sitio. Recuerdo el intenso frío, recuerdo la humedad, recuerdo las comunicaciones que eran incomodísimas, porque la comunicación era, tú estabas a un lado, tus familiares estaban a otro, y había un pasillo de por medio, en el que además, un pasillo largo, en el que estábamos todas las presas y todos los familiares de un lado y de otro. Aquello era un gallinero, se oía mal, te veías peor, y no eran cristales, era como tela de gallinero la que había, y entonces era muy antipático. Y además no te podías abrazar con la familia, es como estos tiempos de pandemia, no te podías abrazar, no te podías tocar, no les podías tranquilizar y decirles estoy bien, ¿no? Y yo recuerdo a los ojos de mi madre, mi madre era una mujer muy guapa, con unos ojos verdes preciosos, y me miraba escrutándome y preguntándome qué te han hecho, porque además mi familia estaba muy preocupada porque cuando me pudieron traer ropa para que me cambiara después de los días pasados en comisaría, mi ropa salía manchada de sangre, porque yo había tenido hemorragias en comisaría. Supongo que, yo qué sé, por el miedo, por vaya usted a saber qué, pero la verdad es que a mí no me tocaron. Debo de decir que a mí no me torturaron, a diferencia de lo que han hecho con muchísima gente en este país. Yo he tenido en eso una suerte tremenda, porque me han detenido 3 veces y ninguna de las 3 me han torturado. Entonces, pero repito, mi ropa salía manchada de sangre, y mi familia pues se preocupó pensando que eso era debido a otra cosa. Bien, yo salí el juez me concedió la libertad en febrero. El juez militar se inhibió en beneficio de orden público, que fue quien me instruyó la causa,
Y bueno, el gobernador civil era habitual que te pusiera una multa y me puso una multa, creo recordar que de 25.000 pesetas. Eso era parte del kit cuando te detenían, procesamiento y el gobernador te ponía la multa. Las multas no se pagaban, normalmente se pagaban con tiempo de cárcel, había un equivalente en función de la cantidad, pero no se pagaba. O sea, eso de darle dinero a la dictadura ya eran palabras mayores y por lo tanto esas cosas no se hacían. Bien, me juzgaron en el año 1970, creo recordar que fue en noviembre de 1970, y conocí y finalmente me absolvieron de aquel procedimiento, afortunadamente me absolvieron. Yo conocí la sentencia el día 30 de noviembre de 1970 y el 3 de diciembre volvieron a detenerme de nuevo. Volvieron a detenerme porque en este caso, esa es una fecha que mucha gente recuerda en este país, el 3 de diciembre del año 1970 se inició el proceso de orden el proceso de Burgos. El proceso de Burgos fue un proceso infame contra una serie de hombres y mujeres vascos a los que el gobierno acusaba de pertenecer a ETA, algunos lo eran, y donde había varios sacerdotes. Y que se pedían 6 penas de muerte, 6 penas de muerte que fueron ampliadas a 9 porque a 3 de ellos se les pedían 2 penas de muerte a cada uno. Hubo una movilización tremenda, a mí me detuvieron porque ese día había intervenido en la Facultad de Económicas, que entonces estaba en lo que hoy son las dependencias de la NAU, y había intervenido en esa asamblea y salimos en manifestación. Me detuvieron a punta de pistola en la calle Rivera, aquí mismo, y me llevaron a lo que entonces era el Cine Capitol, que hoy es un gran restaurante que ocupa 2 pisos, y de ahí vino un 1500, un SEAT 1500 que era negro, que era el coche distintivo de la Brigada Político-Social, y me llevaron a comisaría. Esta vez me detuvieron a punta de pistola. Es que la movilización que hubo respecto al Consejo de Guerra de Burgos fue tremenda, nacional e internacional. En este país se movilizó todo el mundo, pidió clemencia hasta el Papa, la pidieron los obispos, la Conferencia Episcopal, se paralizaron puertos, el de Génova, por ejemplo, recuerdo que se paró, fue una movilización tremenda y una movilización con éxito, porque afortunadamente conseguimos que se indultaran las penas de muerte. Cuando las aumentaron, la reacción inicial fue: van a conmutar una, pero van a dejar otra. Con lo cual, 3 por lo menos tienen garantizados que van a ser condenados, que van a ser probablemente ajusticiados. Afortunadamente no fue así y tuve la suerte de poder celebrar el que habíamos conseguido arrebatar a aquellas personas de un nuevo fusilamiento, garrote vil o cualquiera de los instrumentos de ejecución que utilizaba el franquismo. Esto fue a final de año, a finales del mes de diciembre. Yo estaba escondida de nuevo, es que eso me tocó hacerlo porque el 14 de diciembre, habida cuenta de las grandes movilizaciones frente al Consejo de Guerra de Burgos, el gobierno había de nuevo proclamado el estado de excepción para todo el territorio nacional. Por lo tanto, en esas circunstancias, la gente que podíamos volver a ser detenida, pues desaparecíamos. Y me procesaron también. O sea, estuve 2 días en comisaría, me pasaron de nuevo a la cárcel, pero ni siquiera dormí en la cárcel, porque al llegar a la cárcel la funcionaria me advirtió de que el juez venía a interrogarme y me puso en libertad a las 10:30 de la noche. Pero me iniciaron un nuevo proceso por el Tribunal de Orden Público. Aquel proceso no llegó no llegó a juicio porque me aplicaron antes un indulto. Y yo volvería a ser detenida de nuevo en 1973 en Salamanca, donde me había trasladado
me había trasladado la matrícula para proseguir mis estudios. En la detención de Salamanca tuve la suerte de que no me iniciaran procedimiento alguno, y luego después, por cierto, recuperando antecedentes y informes policiales, sumarios, etcétera, y a ver, claro, la policía de Salamanca debía pensar que yo era la sucesora de Dolores Ibarruri, porque es que tengo un informe policial, está ahí, de 20 folios. De 20 folios. O sea, es que yo misma cuando lo leía no me lo podía ni creer. Pero claro, también es cierto que una persona de una ciudad algo mayor, en Valencia, donde había más movimiento estudiantil, etcétera, trasladada a Salamanca, una ciudad más pequeñita, típicamente universitaria, pues que iba con eso detrás. Claro, así la policía se comportó como se comportó cuando me detuvo en Salamanca, me detuvo en mi casa, vinieron a hacer un registro de que no dejaron, es que no dejaron nada, no ya por mirar, sino por revolver. Y además es muy divertido, bueno, divertido no lo es, pero sí, visto con esta perspectiva, es divertido como cuentan que me porté durante el tiempo que hicieron el registro, porque decían que no colaboraba, que al contrario, que tenía una posición muy altiva, una actitud muy altiva, y etcétera. Me ha alegrado mucho saberlo, porque seguro que estaba muerta de miedo, pero había que demostrar lo que eras. Para algo te habían calificado de roja y lo era. Entonces, bueno, pues esa es, digamos, mi historia policial, o mi historia en Salamanca. ¿Estamos en el año 70? Estamos en el año 73, es cuando me han detenido por última vez en Salamanca. Y en esta ciudad, estamos en el año 73, en esta ciudad seguía organizada en el Partido Comunista. En esta ciudad, otro compañero y yo, bueno, él era en realidad quien lo llevaba, pero fundamos un despacho laboral con la ayuda de un abogado que sería uno de los fundadores de la Junta Democrática en Salamanca, y que posteriormente sería también senador del PSOE. Fundamos un despacho laboral. Aquí conocí también los terribles acontecimientos de enero del 76, cuando un grupo de matones fascistas asesinó a 5 compañeros del despacho laboralista de la calle Atocha y dejó heridos gravemente a otros 4. Y en Salamanca celebré también las primeras elecciones libres en este país en 1977, desde el año 36. Menudo recorrido de 40 años. Oye, ¿lo de Puig Antic cuándo fue? Lo de Puig Antic, no fue lo de Burgos, no es lo de Puig Antic. No. El Puig Antic es posterior. No tiene nada que ver. Puig Antic es muy posterior. Imagino que si en lo de Burgos os tirasteis a la calle. Puedes buscarlo. Nos tirábamos a la... El 75. Me imagino que también todo el mundo es verdad, sale a la claro, calle. si es que es, claro, si lo de Puig Antic es, claro. Claro, por eso me digo, que si lo de Burgos fue antes y lo de Puig Antic... Lo de Burgos es en el año 70, o sea, situaciones graves como esa se vuelven a producir en 1975, que son los últimos fusilamientos de Franco, que son 3 miembros de ETA y 2 del FRAP. En distintas partes. Unos fueron en Madrid, otro fue en Burgos y otro me parece recordar que fue en Cataluña. Y lo de Puig Antic fue en el 75 y fue muy próximo también recuerdo porque yo en esa época en Salamanca colaboraba con había un cura de la Pontificia, que era un hombre muy activo,
en cuestiones en defensa de derechos humanos, contra la pena de muerte, etc. Y dedicamos un programa de radio a la pena de muerte. Y lo de Puig en Tic recuerdo que fue paralelo también al ajusticiamiento de un alemán, Heth, me parece que recordar que se llamaba, por presuntos o supuestos delitos comunes. Pero sí, es que al señor le gustaba mucho darle a la maquineta de la muerte. Murió matando en el año 75 porque no tuvo ocasión de más, porque afortunadamente murió. Pero sí, son muchos los que se calcula. Mira, inmediatamente después de la guerra se calcula que Franco dio el enterado a 50.000 penas de muerte, entre ellas la de mi abuelo Alfonso. Yo le diría primero que tienen una obligación derivada de acuerdos internacionales, y que los acuerdos internacionales no son elecciones a la carta de los estados, sino que son derechos propios que ellos tienen que aplicar, que tienen que aplicar la Carta de Derechos Humanos, que es su obligación. Es decir, les recordaría primero que tienen una obligación legal, y luego les recordaría que tienen también, por el pasado de este país, una obligación ética, por el pasado y por el presente del mundo, que tienen esa obligación. Primero esa obligación legal, una obligación ética por nuestro pasado común, porque somos muchas las personas que recordamos eso, afortunadamente, y además porque en un mundo globalizado, ¿qué pasa? Que globalizamos a los que tienen unos ingresos a partir de aquí, como hemos hecho, y a los demás los dejamos a su suerte, los ignoramos, los olvidamos y los perseguimos. Bueno, ¿qué queréis que os diga yo? O sea, afortunadamente no estoy de ese lado, afortunadamente estoy justo del lado contrario, y estaré, espero siempre, garantizando, ayudando a garantizar los derechos que estas personas tienen, y si no los tienen, a garantizárselos, a procurárselos. Sí, Tina, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo podríamos dignificar, cuál es tu propuesta o tu opinión o tu sugerencia para dignificar a todas estas personas, como tanto tus abuelos, tu mamá, tú misma y miles y miles y miles de personas de este país han sufrido tanto? ¿Cómo podríamos? A mí me preocupa mucho que las generaciones actuales no saben ni quién es Franco muchas veces. Es que esto es muy fuerte. Que no sepan quién es Franco, alguien que va a la universidad, es muy fuerte. Entonces yo pienso que no podemos caminar hacia el futuro si no miramos el pasado. Estamos caminando a ciegas. ¿Cómo podríamos dignificar todas estas personas? ¿Cómo podríamos recordar ese pasado para que no vuelva a suceder? En los planes educativos de Alemania el nazismo es un tema central. Se estudia muchísimo para que no se vuelva a repetir. ¿Por qué en ese país no pasa? Vamos a ver, yo creo que en una primera parte de la transición no pasó porque de los propios... si nosotros examinamos los resultados electorales de la transición, esos resultados nos dicen una cosa: la izquierda estaba en minoría y UCD con Alianza Popular tenían mayoría absoluta. Entonces hay una primera parte de la transición, unos años muy duros, que transcurren en esas condiciones. Pero a partir del año 82 hay un triunfo impresionante, hay una gran victoria por parte del Partido Socialista Obrero Español. Son 10 millones de votos los que refrendan la mayoría del Partido Socialista. Yo creo que a partir de ahí sí podía y debía haberse abierto camino
lo que todavía hoy seguimos intentando procurar, ¿eh? Y es garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y a las garantías de no repetición de violaciones graves de los derechos humanos como las que cometió el franquismo. Y en eso estamos. Eso no ha ocurrido. Tuvimos que llegar al 2007 para que hubiera una primera ley de memoria histórica, a partir de la cual las comunidades autónomas comenzaron a aprobar también leyes de memoria histórica. El Gobierno ha anunciado, todavía no ha entrado al trámite parlamentario, pero el Gobierno aprobó en el mes de septiembre un proyecto de ley de memoria democrática, que es un proyecto de ley cuya primera valoración, solamente he podido leer el borrador porque no ha entrado todavía, y repito, es el borrador, que ignoro si es el que entró o salió del Consejo de Ministros. Todavía no ha entrado a su tramitación parlamentaria y por lo tanto ni siquiera conozco el proyecto de ley como tal. Pero los datos que tengo de ese borrador creo que es esperanzador, porque a partir de ahí se abre el trámite parlamentario. Y digo que creo que es esperanzador porque resuelve algunas cosas que los anteriores han dejado pasar. Véase, la anulación de no la ilegitimidad, sino la anulación de todos los consejos de guerra y tribunales de excepción que hubo en este país, que son muchos. Creo también que aborda algunos temas como los que me indicabas de la educación. Es una vergüenza que en este país los jóvenes estudiantes me pierdo ya en los sucesivos cambios, pero de lo equivalente de lo que podría ser mi bachiller, los jóvenes que estudian en los institutos, puedan conocer a más líderes políticos de la Segunda Guerra Mundial de cualquier país europeo que a líderes republicanos o simplemente a personas importantes que sufrieron el exilio o demás, que tienen conocimientos, en el mejor de los casos, de algo tan cruel como fue la guerra civil, conocimientos equidistantes. Para muchos, la guerra civil es el resultado natural del gran desastre que había supuesto la República, cosa que no es real en absoluto. Es decir, la República es uno de los gobiernos más prósperos que consigue tener este país, es el que hace la mejor apuesta pedagógica que se había hecho en este país hasta el momento, y desde luego son los comienzos de la igualdad de género, es el reconocimiento del voto a las mujeres, es decir, es un cambio para un país que bajo la monarquía vivía en una situación, o sea, que ni siquiera había conocido la Ilustración, ni la Revolución Industrial, ni nada que se le pareciera, es decir, que vivía en un atraso secular. Es un canto a la esperanza, son unos nuevos horizontes, y sin embargo se tiene un conocimiento de ese periodo de la República, del 31 al 36, como si fuera el caos, algo que no es real. Y que, pues bueno, que la guerra civil fueron unos señores que querían frenar aquel caos. No, la guerra civil son unos militares traidores al juramento a la República que habían contraído con la alianza de la derecha más arcaica de este país, los monárquicos borbónicos, los carlistas, la extrema derecha, sí, digo, el apoyo, o sea, la oligarquía financiera y terrateniente
y luego el apoyo de Hitler y Mussolini. Eso fue la guerra civil. Como además no pudieron consumar el golpe porque la gente se levantó a defender la República, pues fueron 3 terribles años de guerra que se perpetuaron después en la represión, en la miseria. O sea, en el año 77, en el año 76-77, cuando se inicia el proceso, el difícil proceso de la transición, este país tiene un 30% de inflación y el país está en quiebra técnica. En quiebra técnica. Hay una situación económica brutal. Esa es la herencia franquista. No solo cárceles, exilio, etcétera, sino un drama económico de una magnitud brutal. Y eso era lo que había que empezar a resolver. Entonces, repito, creo que fueron difíciles esos primeros años de transición. La transición dura 7 años, son 7 largos años cargados de situaciones muy complicadas. Creo que en el año 72 se podía haber hecho esas cosas que no se hicieron y que tenemos pendientes, y que la nueva ley de memoria histórica dice querer resolver, ojalá sea así. Entre las cosas que tiene que resolver están, como decía antes, los temas de la anulación de los consejos de guerra. Tiene que resolver el tema de la educación. Tiene que resolver el modificar o anular la ley de amnistía, que es la que está impidiendo el que se abran camino en los tribunales el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y las reparaciones. Esa ley que no nació así, porque esa ley nació para defender los derechos de los que habían luchado contra el franquismo, se ha convertido, yo creo que la convirtieron los propios gobiernos del PP y del PSOE con posterioridad, porque sobre la ley de amnistía quiero contaros casos curiosos. Mira, el otro día repasaba una cosa. La ley de amnistía no la votó Alianza Popular en el Congreso de los Diputados. Alianza Popular era el partido de Fraga, eran los herederos del franquismo que hoy están en el PP. La ley de amnistía no la votó no la votó a favor Alianza Popular. Pero además, el que defendió la posición de su grupo en el Parlamento decía burradas de la naturaleza siguiente. Explicaba que su grupo no iba a votar favorablemente a aquella ley porque aquella ley recordaba al asalto a la Bastilla. El asalto de la Bastilla que acabó con la guillotina del rey, ¿cómo se llamaba el ciudadano Capeto? Era un Borbón. Era Luis XVI. Era Luis XVI. Pues comparaba la ley de amnistía con el asalto a la Bastilla, y me vais a permitir que os lo lea, pero concluyó, es que me parece interesante. Lo había traído, es que quiero ser literal a lo que dijo aquel señor en el Congreso de los Diputados, aparte de la comparación que os he dado. Dijo literalmente lo siguiente: una democracia responsable no puede estar amnistiando a sus propios destructores. He dicho. Así finalizó su intervención. Lo digo para que veáis lo que opinó. Yo creo que la ley de amnistía ha sido un hecho posterior, han sido los propios gobiernos de UCD y del PSOE los que la convirtieron en una ley numantina, y desde luego han sido las sentencias judiciales las que han convertido esa ley hoy en un obstáculo
para que se abra camino este tipo de cosas. Volviendo al proyecto de ley de memoria histórica que todavía no conocemos, yo creo que la ley de memoria histórica tiene que otorgarle al Estado también que sea él el que defina los lugares de memoria. Eso forma parte de la educación, no en las escuelas, pero sí en la calle. Si nosotros vamos por la Plaza de Toros y vemos que allí se dice que eso fue un campo de concentración, eso contribuye a la memoria de todos, contribuye a la memoria del país, contribuye a que los jóvenes, a que, en fin, aprendamos y nos preguntemos qué ha pasado en este país, ¿no? Entonces yo creo que es el Estado el que debe definir y proteger esos lugares de memoria. ¿Por qué? Porque si eso se hace, nos podemos evitar situaciones tan duras como las que hemos tenido que vivir recientemente en Madrid. Supongo que sabéis que el señor Martínez Almeida, muy modosito él, hoy alcalde de Madrid, en el mes de julio del 2010, en el mes de julio de este año, si fue de este año, en el mes de julio primero decidió paralizar las obras del memorial que el anterior Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, había decidido construir. Era un memorial importante, potente, en el cementerio del Este, en el cual estaban esculpidas los nombres de los casi 3.000 fusilados allí fusilados. Estaban esculpidos también unos versos de Miguel Hernández que homenajeaban a esos 3.000 fusilados. Bien, pues el alcalde de Madrid paulatinamente primero paralizó las obras, luego arrancó aquellas placas y las destrozó, y finalmente destrozó también los propios versos de Miguel Hernández. Esto es un acto de barbarie, de venganza, es un acto cruel, cruel. No pueden permitirse este tipo de situaciones hechas además por un alcalde de una ciudad. Al alcalde de Madrid tradicionalmente se le llama el ministro sin cartera. No es un alcalde pedáneo. Ha cometido un acto de humillación para todos nosotros, para todas las víctimas, a las que no se nos repara y a las que se nos sigue haciendo daño. Esa nueva ley de memoria histórica no puede permitir que queden personas en las cunetas. Hay que recuperar a todos aquellos que fueron asesinados por matones falangistas o por los propios alcaldes que habían tomado, que se habían atribuido el poder en ese momento. Hay que recuperar a esas víctimas, hay que dignificarlas, y eso es competencia del Estado. No son las familias las que tienen, las familias o las asociaciones memorialistas, quienes tienen que recuperar a sus muertos. El otro día un compañero nos enviaba a un grupo de gente que seguimos luchando contra la impunidad del franquismo, nos recordaba que habían recuperado finalmente a su tío abuelo fusilado en el año 39. Y nos contaba que como una vez este hombre fue fusilado en Paterna, los indicios de cuando lo recuperaron, como el enterrador de Paterna, Leoncio Badía, hizo aquel trabajo tan magnífico, tan increíble, si no fuera porque lo estamos viendo. Era evidente que uno de los que se habían recuperado llevaba el nombre y apellido de los abuelos de este compañero, del tío abuelo de este compañero del que os hablo. Era un hombre que por lo visto era cojo, había sufrido poliomielitis, es decir, estaba perfectamente, pero quedaban las pruebas de ADN. Y las pruebas de ADN, lógicamente, las ha pagado finalmente la familia para que por fin ese antepasado suyo repose con el resto de su familia en Buñol. Estas cosas no pueden seguir pasando. Tiene que ser el Estado quien se haga cargo de este tipo de cosas. Quien se haga cargo
de todas las maneras posibles, no solo que lo financie económicamente, que reconozca. Es que tenemos aquí, en el cementerio de Paterna, 2.238. Es que en Málaga tenemos casi 5.000. Es que está el país entero, lleno de fosas comunes, lleno de cunetas con muertos, a los que hay que dignificar. Y han pasado ya 80 años. No podemos seguir esperando. Hay que finalizar esa transición que no finalizó. No finalizó esa transición, no finalizó ningún tipo de reconciliación. Y yo creo que eso es... Yo creo que hay que hacerlo ya. No solo porque algunos vamos cumpliendo años y nos queda ya poco, porque confío en que igual que lo hemos hecho los nietos, en este caso, lo sigan haciendo nuestros descendientes. Pero hay que hacerlo porque el país no se lo puede permitir. No se puede seguir permitiendo este país tener esa losa encima. Hay que cerrar esta herida. No las abrimos, queremos cerrarlas definitivamente. Y para eso necesitamos, como recuerda el actual relator de la ONU para la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli lo explica muy bien. Dice, la reconciliación no es el olvido. La reconciliación no es que un torturado se reconcilie con su torturador. Cuando es el Estado el que se convierte en una máquina de matar, dice, la sociedad se divorcia de ese Estado. Y es preciso solamente sobre la base de la memoria, de la verdad, de la justicia y de la reparación, es cuando es posible reconstruir todo eso. Yo coincido absolutamente con Salvioli cuando dice estas cosas. Y añado una. A mí me gustaría que este Estado democrático, que mi familia ayudó a traer, que yo y mi marido ayudamos a traer, que tantas familias de este país ayudamos a traer, que nos pidiera públicamente perdón. Como ha hecho, y me alegro, con otras muchas víctimas de delitos de lesa humanidad. Yo creo que ha llegado el momento de que también a nosotros, a las víctimas del franquismo, se nos pida perdón y podamos reconocernos e identificarnos plenamente con este Estado democrático que añadimos, que contribuimos a traer. Yo soy una de las personas que participó activamente en la transición y creo, y sí debo deciros en honor a la verdad, desde luego la transición no fue lo modélico que se pretende que ha sido y además se pretende que es una continuada lección magistral que nosotros debemos exportar a otros países. Cuando paradójicamente algunos de estos países nos han dado sopas con onda de cómo han sido, con la agilidad y la profundidad que han sido capaces de resolver situaciones que pueden ser análogas. Dicho esto, yo sí creo que sobre la transición hay que hablar lo que fue, y me explico. ¿Es una traición? Yo no me atrevo a decir eso. ¿Por qué? A lo mejor por la parte que me toca. Quiero decir que no, o sea, pero yo estaba allí y desde luego quiero decir que de traición no. En aquella época había dos objetivos: sacar a la gente de la cárcel y conseguir una amnistía sindical. Y cuando digo esto, conviene que recordemos que la movilización
el movimiento obrero, las movilizaciones del movimiento obrero habían sido de tal envergadura, continuadas pese a la represión en este país, sobre todo desde el año 52, pero es que empiezan en el año 59. Y si queréis hablamos rápidamente de que la primera huelga que se produce en Valencia se produce en el año 59 en la papelera española, y toda esa gente acaba en la cárcel. Dionisio Vacas, Emeterio Monzón, etcétera, etcétera. Bien, yo soy de las personas que opina que la democracia en este país vino de la mano del movimiento obrero, que fue el movimiento obrero de este país el que abrió con sus movilizaciones y sus luchas la puerta, la que conquistó, la que abrió posibles cambios y la que además con su ejemplo de organización, las incipientes comisiones obreras y etcétera, estableció un modelo que fue seguido por otros movimientos sociales. Yo, por ejemplo, pertenecí al Movimiento Democrático de Mujeres, que es un movimiento que se creó en el año 65. Yo en el Movimiento Democrático de Mujeres entro una vez en la universidad, pero el Movimiento Democrático de Mujeres se crea en el año 65. ¿Era ilegal? Claro que era ilegal. Hay que decirlo. Era clandestino. Era clandestino. Pero para toda la gente joven. Perdona. Estamos en un poco Claro. Perdona, es que como te miro a ti... Míralo. Al historiador pero el historiador... Bien, vamos a ver. Tú si le tienes que dar todo el dramatismo que quieras, dáselo. Vale, venga. No es una película, pero casi. Piénsalo así. Estaba diciendo que yo soy de las personas que creen que es el movimiento obrero quien trajo la democracia, quien abrió las posibilidades de cambio en este país. Y que las posibilidades de cambio en este país no se pactaron en los despachos, se pactaron en la calle y las hizo el movimiento obrero, que creó una forma que consiguió que otros movimientos sociales llevaran a cabo la misma práctica. Ese sello de las comisiones obreras de unidad, por ejemplo, que es un sello suyo, lo sigue, pues por ejemplo, el Movimiento Democrático de Mujeres, que es un movimiento que se crea en el año 65, estamos hablando de absolutísima clandestinidad en el año 65. 2 años antes, Franco fusilado a Julián Grimao. O sea, es decir, estamos hablando de unas condiciones todavía brutales en este país. Y ese movimiento se crea y adquiere unas dimensiones enormes. Y se crea un poco, repito, siguiendo ese ejemplo paralelo. Se practica un sistema muy similar cuando se crean las asociaciones de vecinos, las asociaciones, las APAs, cuando se empieza a trabajar en los colegios profesionales. Yo supongo que recordaréis la acción de los abogados en los colegios profesionales. El Consejo, perdón, ¿qué asamblea? El Congreso de León. El Congreso de la Abogacía de León es un congreso en el que el franquismo llega a él pensando que va a hacer un paseo en carro como siempre y acaba vapuleado con una petición de amnistía que el Consejo aprueba, etcétera, que el Congreso aprueba, etcétera, etcétera. Entonces, dicho esto, nosotros llegamos a lo que se denomina la transición, con cientos de trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo. No, cientos no, había miles y miles y miles de trabajadores despedidos de sus puestos de trabajo. Había que hacer 2 cosas: sacar a la gente que todavía quedaba en las cárceles y sacar también algunos de los delitos de sangre que se sacaron. Otros tardaron más, en concreto los de ETA. Y había también que conseguir la amnistía sindical.
que no fue tan fácil, que no fue tan fácil. Y algunos consiguieron reingresar a sus puestos de trabajo, otros desde luego no lo consiguieron. Y yo quiero recordar también, cuando hablamos de eso, la correlación de fuerzas existentes. En el año 77, no la gran sorpresa, pero la gran fecha de las primeras elecciones sindicales. Bueno, quiero recordaros varias cosas. La primera, la legalización del Partido Comunista de España, como recordáis, se produjo la última. Se legalizó a todos los partidos, se legalizó primero a los sindicatos y luego a los partidos políticos. Al Partido Comunista de España se le legalizó bastantes meses después, no recuerdo exactamente, pero las fechas son fáciles de localizar. Abril del 77. Sí, abril del 77 se legalizó el partido, pero no recuerdo, me parece que los otros habían sido en febrero, puede ser, creo recordar. Bien, el acuerdo, con la complicidad, y lamento decirlo así, de Felipe González, era que no se hiciera. Y lo que se pretendía, además, es que se fuera a las elecciones en una coalición electoral amplia del nombre más o menos no sé cómo. Y la negativa frontal del partido, el desafío de decir, ustedes hagan lo que quieran, pero esto no solo nos lo hemos ganado, es que si no nos legalizan, en fin, digamos que no nos vamos resignadamente a ir a casa, Y en ese momento la influencia era importante. Bien, pues si recordáis, en aquellas elecciones el resultado electoral, si yo no recuerdo mal, fueron 21 diputados comunistas. Es decir, con esa correlación de fuerzas, y cuando digo esto, vamos a ver, estoy diciendo esto porque hasta ese momento el Partido Comunista de España era el partido que se había batido el cobre en el interior. Con todos mis respetos, el Partido Socialista se había pasado unas largas y prolongadas vacaciones y pues la UGT empezaba a despertar también del sueño. Lo que existía era Comisiones Obreras ya como un sindicato organizado. Digo esto para que entendamos cuál es la correlación de fuerzas que se crea en el Congreso. Es decir, yo no ratifico el que no hubiera una ruptura fuera un acuerdo pactado. Yo no lo ratifico. Y debo decir, en esa época todavía no, pero que yo entonces era de la dirección del Partido Comunista de España en Madrid, que era una dirección importante, y fui después miembro de su comité central, del comité central. Y digo, con los conocimientos que tengo de haber vivido en primera persona esto, me niego a que se me ponga la cola colorada llamándome traidora, porque no lo soy, pero ni yo ni el PC. Y que la correlación de fuerzas existente permitía lo que permitió. Es decir, yo no creo, es decir, a mí a mí lo que me molesta de la ley de amnistía es la interpretación, no me molesta la propia ley de amnistía, me explico. Yo he hablado cientos de veces con Jaime Sartorius, que es uno de los redactores de esa ley. Esa ley la defendió en el Parlamento Marcelino Camacho, que tiene un respeto en este país y debe tenerlo. Y debe tenerlo. Y esa ley pretendía lo que pretendía, y su redacción es la que es. La interpretación torticera, torticera de los jueces de esa ley, hace que hoy esa ley se haya convertido en una ley de punto final. Eso, junto con los continuos recortes que se hicieron a la justicia universal. Uno creo recordar que en 2009 y otro creo recordar, no sé si es en 2011 o 2013, que ese lamento reconocer que lo hizo Zapatero. En esas circunstancias, ¿cuál era la alternativa? ¿Cuál era la alternativa? Quiero recordar también una cosa que me parece muy importante. Las elecciones del 77 no se convocan, se elige el Congreso y Senado, pero
no se convocan elecciones a Cortes Constituyentes, ¿eh? Es decir, la elaboración de una Constitución no estaba clara, no estaba clara. Es decir, se convocan elecciones, pero no elecciones a Cortes Constituyentes. Y este país necesitaba, urgía de acabar con la legislación franquista. ¡Caramba! Que estaban vigentes auténticas burradas, auténticas burradas. Bien. En las elecciones del 79 el PC consigue 2 escaños más, creo recordar, creo que es hasta 23, y a partir de ahí comienza la propia desintegración de... Es decir, lo que a mí me parece grave es que a partir del año 82, un partido que nos pasaba por la izquierda a todos, y cuando digo esto, lo lamento decirlo con esta claridad, pero esos son los hechos que no deberían alterarse, un partido que nos había pasado a todos por la izquierda en defensa de la República, de no sé qué y de no sé cuántas cosas, se olvidó con la mayoría absoluta sucesiva que consiguió tener, no modificó y avanzó en algo que yo creo que hubiera sido crucial, que no es hasta 2007 que tenemos la primera ley de memoria histórica, una ley muy tibia, no solo muy tibia, una ley de la que se ha podido sacar con dificultad muchas cosas, digo, muy pocas cosas, es decir, ha habido avances, pero ha habido retrocesos infames. Yo insisto, de ahí a que alguien pretenda sacarme la cara colorada por lo que fui entonces, y andando de traidora, no se lo voy a admitir a nadie, lo digo con toda sinceridad. Me molesta que se manipulen cifras, En la transición hubo, vamos a ver, los aparatos de Estado estaban ahí, es más, hay algunos que parece que siguen, en la judicatura parece que tenemos algún pequeño problema, pero es que entonces, o sea, supongo que en el año, recordaréis, que en febrero del 81 tuvimos un golpe de Estado en este país. En el 82, repito, cuando podíamos haber empezado a hacer cosas importantes, porque se disponía de la mayoría absoluta suficiente y de los apoyos suficientes, porque el PSOE hubiera contado con apoyos importantes de las fuerzas progresistas de este país, no se avanzó en esa dirección. Y los aparatos de Estado siguieron siendo, sobre todo la policía, siguieron siendo los mismos. O sea, yo siento una vergüenza infinita, de que personajes que habían sido torturadores y maestros de torturadores, es el caso de, por ir a alguien próximo, de Manuel Ballesteros, aquí, fue uno de los que a mí me interrogó, o Billy el Niño en Madrid, que a mí no me interrogó porque yo estaba aquí, pero a mi marido sí, y saber dar cuenta de él, o que Conesa, encargado de la detención de mi madre y de la gente de la JSU, pasaran a ser héroes de este país cuando lo que eran unos torturadores. Entonces, eso es una realidad. Pero, repito, la historia hay que contarla como fue. A mí cuando de repente se dice, en la transición hubo 500 asesinatos, cierto, pero a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Lo que normalmente no se cuenta cuando se hacen esas cuentas es que 300 le corresponden a ETA. Y ahora, pues claro, conviene no decir esas cosas, o algunos que suman los 300 se callan esto. Entonces, conviene decir las cosas como son. Es decir, la policía, la extrema derecha de este país asesinó en este país en la transición, cierto. Mi pregunta es, ¿cuál era la alternativa a la transición? ¿El gobierno de Arias Navarro y de la UCD? No, lo digo
porque la democracia es una cosa que conviene que la mejoremos entre todos los días un poquito, y que además de poder votar, las constituciones se cumplan en sus aspectos más positivos, evolucionen en aquellos que no lo son tanto, y etcétera, etcétera. Y que, por ejemplo, como tú señalabas muy bien, que se cuente la historia de este país como fue. Que no tengamos que ir a los colegios, algunos como seguimos yendo, a tener que contar estas historias, porque en los libros de texto, en los currículums escolares, pues da vergüenza la equidistancia, las omisiones, las ignorancias. Yo a los niños, a los jóvenes, les suelo contar cosas del tipo de os horrorizáis, ¿verdad?, con los campos de concentración alemanes, esas películas tan terribles que hemos visto, etcétera, etcétera. Y acto seguido les digo, ¿sabéis que en este país hubo casi 300 campos de concentración? 297 creo recordar, para ser exactos. ¿Sabéis que la emblemática Plaza de Toros de Valencia fue uno de ellos? ¿Sabéis que las cunetas de este país están repletas todavía de personas fusiladas, ajusticiadas, ejecutadas, sin siquiera consejos de guerra? Los consejos de guerra carecían de garantías legales de cualquier índole, pero es que hay gente que ni siquiera se le dio esa oportunidad. Es decir, ese hecho recurrente que se cuenta, y que me parece bien que se recurra a él, porque es real, que somos el segundo país del mundo con más desaparecidos, claro, parece gravísimo. Y yo sí, soy de las personas que creen, haciendo estas salvedades, que hay que seguir combatiendo la impunidad, que este país no podrá hablar de reconciliación nunca si no resolvemos ese tipo de cosas. Como os decía antes, creo que os comentaba antes, como sabéis, hay una nueva ley de memoria encima de la mesa. En una primera lectura debo deciros que estoy muy esperanzada con esa nueva ley y que deseo que cuanto antes se abra la tramitación parlamentaria, y que estoy absolutamente convencida que vamos a tener que defender esa ley con uñas y dientes, porque la derecha y la ultraderecha de este país van de nuevo a volver por sus fueros. Bien, cuando en el mes de julio se hizo la consulta pública, aporté 5 folios. En estos 5 folios le decía al gobierno de este país que valoraba la decisión del gobierno de abrir la consulta, que valoraba también que el gobierno reconociera en el texto de la propia consulta que existían déficits y cuestiones pendientes en las medidas adoptadas por el gobierno español frente a las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Es de las pocas veces que se hablaba de guerra civil y dictadura, de las dos, desde la perspectiva de que existían esas violaciones. Yo le decía que compartía la necesidad de aprobar una nueva ley de memoria que incorporara, como decía literalmente el texto también, las recomendaciones señaladas por la ONU. Exactamente el texto decía, yo digo, comparto igualmente que la consecución de los objetivos planteados en la nueva norma requiere de la, comillas, definición de políticas y medidas en aplicación de los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición acuñados en la normativa internacional de derechos humanos y en tratados internacionales ratificados por España en la materia. Eso lo dice el texto de la consulta. Bien, yo en el texto de la consulta, como lo desconocíamos todavía y no estaba claro, planteaba
que la nueva ley debería declarar no solo la ilegitimidad, sino la nulidad de los tribunales de excepción del franquismo, el Tribunal de Responsabilidades Políticas, los consejos de guerra, el Tribunal de Orden Público y todas sus sanciones. Y dado su carácter legítimo y su funcionamiento ajeno a los principios de derecho. Bien, esto parece que está. Decía también que la nueva ley debería resolver los problemas de acceso a la justicia con el que nos topamos continuamente las víctimas. Y entonces señalaba en ese marco cuáles eran las recomendaciones que había hecho Pablo Graves, el que entonces era el relator de Naciones Unidas, en su informe de 2014. Y planteaba igualmente, desarrollaba cuáles eran los obstáculos, o sea, en relación con la justicia universal, etcétera, etcétera. Planteaba también el problema de acceso a los archivos, porque con esto tenemos un serio problema, Con esto tenemos un serio problema. Los públicos y los privados. Los públicos y los privados. Y a este respecto decía que sé de lo que hablo. Decía que la dictadura destruyó numerosísimos archivos y que Franco acumuló personalmente gran cantidad de estos archivos y que tenemos numerosísimos testimonios de historiadores en relación con este asunto. Pero contaba que actualmente siguen desapareciendo cosas de los... O sea, el sumario de mi madre ha desaparecido y ahora os lo mostraré. Ha desaparecido después de haber sido consultado para la elaboración de cientos de libros, después de haber sido visitado para hacer la famosa película del año, después de todo eso, el sumario 55.047 en el que fue encausada mi madre, de 1939, ha desaparecido. Doy fe, estaba allí, exigí. En su lugar hay lo que llaman un testigo, es decir, que deja el archivero deja un testigo de que ese sumario ha sido desarchivado por orden de tal. Y en este caso, como estaba todavía en el Tribunal Militar número 1 de Madrid, antes de haber sido trasladado al Paseo de Moret, al Archivo General Nacional de Defensa, es un señor que entonces era creo que teniente, ahora lo vemos, ahora lo comprobamos, y que actualmente es coronel. Y está su nombre, y lo ha firmado. Exigí que me dieran copia de eso y lo tengo en mis manos. Y llevo desde entonces, está desaparecido desde el 15 de junio de 2005. Es la fecha de la consulta en la que se ordena ese desarchivo. Y yo he pedido a la ministra de Defensa en sucesivas cartas que quiero una investigación por ese asunto. ¿Por qué? Porque claro que puede ocurrir que en un sitio donde hay 500.000 sumarios se haya traspapelado casualmente el sumario de mi madre. Puede ocurrir, cierto. Pero puede ocurrir también, y ocurre, que hay gente muy interesada en borrar su nombre de tanta ignominia. Porque lo que está ocurriendo también en relación con los archivos, y eso es lo que me parecía más importante, amén de contar mi historia personal, que evidentemente aprovecho, es el hecho de que la situación que se produce ahora es que se produce una cosa, es decir, cuando vas a consultar un archivo o cuando vas a pedir un archivo, te están borrando los nombres o sea, te dejan el tuyo y borran los nombres de todos los demás. Es decir, desaparecen los nombres del Consejo de Guerra que te ha juzgado, de los policías que te detuvieron, etcétera, etcétera. En definitiva, lo ocurrido, la burrada ocurrida, esta vez en una universidad, que ocurrió con lo de Miguel Hernández, cuando lo que hicieron fue tachar de un artículo de un historiador los nombres de las personas que formaron el Consejo de Guerra. Bien, lo que está ocurriendo es que está entrando en colisión la ley de transparencia con la ley de protección de datos.
Y evidentemente yo lo que digo y lo que pido es que todo eso se salde en favor de la libertad de expresión, que duda cabe. Es decir, tenemos un serio problema en los archivos. Bien, se habla de cómo abordar, la ley habla de cómo abordar el problema de los archivos. Yo pedía también, pues lógico, que la nueva ley de memoria democrática debe contemplar la asunción por el Estado de la búsqueda, localización, exhumación e identificación de los desaparecidos y porque hasta la fecha esa responsabilidad recae en las familias. En el mejor de los casos lo que ocurre es que reciben subvenciones, pero esa es una responsabilidad del Estado de este país. Y para que pueda haber reconciliación, tiene que haber asunción por parte del Estado de ese tipo de cosas. De lo contrario, tendremos siempre una reconciliación y una transición inconclusa. Entonces, no basta con que se busque y se subvencione para que se busque. Es una responsabilidad del Estado y hay que asumirla como tal. Bien, da la impresión que esto también está contemplado. Yo decía también que había que incorporar la definición de lo que se consideraban los lugares de memoria y que había que depositar en la Administración General del Estado la responsabilidad de la identificación de los mismos, la instalación de placas explicativas y la construcción de memoriales correspondientes en diferentes sitios. No solo el Valle de los Caídos, no solo el Valle de los Caídos, porque a mí me gustaría que cuando voy por ahí, en esa plaza de toros por la que paso todos los días, haya algo que recuerde que ahí, que eso fue un campo de concentración, ese lugar donde la gente hoy pasa buenos ratos en conciertos, porque en las corridas de toros no se entiendo cómo puedan pasar buenos ratos, pero bueno, allá ellos. Y al igual que ese, otros muchos. Y lo decía, entre otras cosas, porque además de la represión, además de un montón de cosas, además de perder el expediente de mi madre, he tenido que pasar recientemente también por la dura y cruel experiencia de ver cómo el alcalde de Madrid, el señor Martínez Almeida, muy modosito él, y que parece que es de la parte más ¿cómo suelen llamarlo? ¿Me vais a perdonar? ¿Moderada? Sí, algo así, no sé, bien. Digamos que no es de los fundamentalistas, o al menos eso pretende ser. Este señor primero paralizó el memorial aprobado por el anterior gobierno de Manuela Carmena y después, no contento con eso, arrancó las placas que habían sido ya depositadas y las destruyó. Decía que la nueva ley de memoria, solicitaba que la nueva ley de memoria incorporara la definición, la consideración y la protección de los lugares de memoria y no solo el del Valle de los Caídos, para evitar que se produzcan situaciones como las que hemos tenido que vivir recientemente. O sea, el gobierno municipal de Manuela Carmena tomó la decisión de construir un memorial en el cementerio del Este, que es donde se fusiló a cerca de 3.000 personas. Se hizo la relación de los fusilados y se construyó ese memorial, que eran una especie de cubos con los nombres de todos y cada uno de ellos. Bueno, pues este señor no se contentó, o sea, las obras estaban prácticamente concluidas cuando tomaron posesión el nuevo gobierno del ayuntamiento. Y el señor Pérez Almeida primero paralizó indebidamente las obras y debo decir que había gente que decía no digamos nada porque vamos a hablar primero con el alcalde. Lo digo porque, y estoy hablando de personas cuyos familiares, sus nombres estaban esculpidos allí. Y confiaban en que este señor, bueno, si hablando con ellos lo resolvemos. No.
Primero lo paralizó y luego arrancó las placas. Entre ellos, en la que estaba la de mi abuelo materno, Alfonso Cuesta de Santa María. Debo decir que fue un espectáculo cruel, humillante y tremendamente doloroso. Creía que se me había pasado ya el disgusto, pero no es verdad. Bien. Decía también que la ley de memoria debía al menos hacer mención al valor de la educación en derechos humanos en este país. Y recordaba que el valor de la educación en derechos humanos, y recordaba lo que, ya que lo mencionaba la ley, lo que el relator especial de Naciones Unidas decía al respecto, que fijaba muy bien los objetivos. El entonces relator especial de la ONU insiste en la importancia de asociar el estudio de la guerra civil y el franquismo con los programas para la formación en derechos humanos y la promoción de derechos humanos para los funcionarios públicos, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, guardia civil, poder judicial. Lo tienen muy claro. Bien, pues hay un artículo, creo recordar, que es el 44, en el que se habla expresamente de la educación y la necesidad de introducir estos temas en los currículos escolares. Debo entender que introducirlos bien, porque introducidos están. El problema es cómo se aborda, cuando se sigue o bien practicando la equidistancia o bien hablando de bandos, como si la guerra civil hubiera sido un problema de bandos. Bien, y luego hablaba de la necesidad de, les hacía, aprovechando una reflexión personal, precisamente hablando de la utilización torticera que se hace de la Constitución, de la transición y de la reconciliación. Bien, y yo lo que decía aquí es lo que os he comentado antes, y es que a mi juicio fue que la política de reconciliación nacional que el Partido Comunista de España puso en marcha en 1956 era una política de reconciliación que pasaba por el propio fortalecimiento del movimiento obrero universitario, y que el fortalecimiento de ese tipo de fuerzas fue el que en definitiva abrió el allanamiento al encuentro con representantes de la jerarquía católica e incluso de algún ministro franquista y con elementos reformistas. Hablar no significa que sean ellos los que te marquen la senda, ¿no? Decía que el resultado de esto fue la Junta Democrática y la Platajunta. Y recordaba que yo había participado en candidaturas conjuntas, había participado en su elaboración. En concreto, una que hicimos en Salamanca en las primeras elecciones del 77, hicimos una candidatura conjunta al Senado en la que estaba, sabéis que al Senado se le vota individualmente, o sea, tú votas nombres, pero cada uno lo presenta, en este caso, una adscripción política. Presentamos una que era un médico que era del Partido Comunista, un veterinario que era del Partido Socialista y un señor que lamento decir que no recuerdo quién era, pero lo único que sí sé es que era de la Democracia Cristiana de Gil Robles, que se presentó, se volvió a presentar como candidato al Congreso por Salamanca. Mira, eso ha sido una anécdota que se me ha olvidado contaros, porque, y que aprovecho, porque Gil Robles era un personaje detestado con razón por mi madre, lógicamente, el líder de la CEDA. Pues este señor se presentó en el 77, como digo, de nuevo por Salamanca, uno de sus feudos, pensando que probablemente sería recortado. No sacó absolutamente nada, pero sí os diré que como tenía fama de ser un extraordinario orador, cosa que era frecuente también, debo decir, en los oradores de la
de aquella época, entre otras cosas estudiaban oratoria en los colegios y demás, o sea, la República tenía un sistema distinto, me fui a escondidas a ver un mitin de Gil Robles en un cine de Salamanca, medio disfrazada y pensando, si mi madre se entera, me mata. Pero tenía una curiosidad, que espero que entendáis, morbosa, de ver cómo y de qué hablaba aquel personaje tan detestado con razón por mi madre. Bien, finalmente, y esto es para mí lo más importante, yo decía aquí que la reconciliación no es olvido y que tampoco es la reconciliación de la víctima con su torturador. Que esto no puede ser, que eso sería una infamia. Y decía literalmente lo siguiente: la reconciliación, como sostiene Fabián Salvioli, actual relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, es la recuperación de la confianza de la sociedad en el Estado. Esa es la reconciliación que preconizábamos y que algunos seguimos haciendo. Lo otro es una burrada de dimensiones incalculables. El silencio, el olvido, o pensar que la reconciliación es que yo me dé abrazos con los torturadores de mi marido o de mi familia, es una aberración sin límites que no se le puede pedir a ningún ser humano. Bien, Salvioli lo que comenta es que para garantizar, que el Estado está para garantizar los derechos y que cuando el Estado no garantiza los derechos, que los subvierte, como hizo Franco, o te priva de ellos, evidentemente la sociedad no puede reconciliarse con su propio Estado. Bien, pues yo creo que en España hay una reconciliación inconclusa. Yo creo que en España llevamos ya años viviendo en un Estado democrático imperfecto por las razones que hemos comentado sobradamente, pero que el Estado no se puede permitir que sigan miles de muertos en las cunetas, que nos dispongamos de un censo de víctimas, que sean las familias y las asociaciones memorialistas quienes se hagan cargo de las exhumaciones, que jueces y fiscales se nieguen a investigar delitos de lesa humanidad, que por cierto la ley de amnistía no impide. La ley de amnistía te podrá decir que ha prescrito, que lo que tú quieras, pero no impide investigar, y a mí me encantaría que los nombres de esas personas salieran, no lo impide. Es decir, yo creo que hay que modificar esa ley, hay que modificarla o derogarla. O sea, yo creo que hay que hacerlo, pero con la actual ley y sin la interpretación torticera que los jueces hacen, se puede investigar. Es decir, no nos engañemos, no nos engañemos tampoco. Bien. Yo decía que no se puede mantener que en nuestras calles y plazas haya símbolos de exaltación del Estado franquistas mientras se sigue humillando a nuestros muertos, que no se puede seguir explicando en las aulas una historia de España mutilada, falsa o equidistante. La reparación de las víctimas no puede quedar reducida, como la ley de memoria del 2007 decide, que es que me van a dar un diploma en el que diga que yo he sufrido mucho. Mi madre y yo decidimos que no íbamos a coger ese diploma, que no era eso lo que nos reparaba y que por lo tanto no íbamos a recoger ese diploma, que respetábamos muy mucho a aquellas personas que quieran. Tened en cuenta que hay personas que necesitan ciertos reconocimientos. Son muchas las personas que en silencio han mantenido, es lo que os decía antes, que a veces, que hay silencios de un tipo y de otro. Y hay personas que necesitan eso y que cuando se lo entrega además un personaje, un cargo público, se sienten reconocidas. Yo creo que eso es insuficiente y por lo tanto creo que no. Creo que hay que hacer otra cosa, porque también se han expedido certificados en masa para
para yo creo que frecuentes manipulaciones políticas que te los da, y me consta, el funcionario de turno, pues prácticamente a hurtadillas, porque eso hay que expedirlo para luego poder exhibir que se ha hecho esto. Bien, finalizaba. Me gustaría trasladarles el sentimiento de dolor y frustración acumulados. He llegado a los 70 años tras una vida de lucha y, como tantas otras familias, sigo esperando que el Estado garantice nuestro derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y garantías de no repetición. Y pediría que nos pida públicamente perdón, para así poder reconciliarnos definitiva y plenamente con el Estado democrático que ayudamos a traer. Yo he hablado con una amiga, a la que aprecio mucho, he conocido cuando volví a Valencia después de tantos años, que su abuelo es uno de los fusilados de Paterna. Y llorando nos hemos contado las dos cómo hemos llegado, ella es bastante más joven que yo, pero cómo hemos llegado a esta altura de nuestras vidas sin que nadie nos pida perdón por lo ocurrido. Y para poder reconciliarnos con el Estado, los poderes públicos tienen que entender que, aun no siendo ellos responsables de aquellos horrores, para que podamos reconciliarnos con el Estado, nos tienen que pedir perdón. Es muy fácil, es sencillo, no cuesta mucho. No han sido ellos, es más fácil porque no han sido ellos. Y eso, estoy absolutamente convencida que no es solo mi deseo, que es el deseo de muchas familias que, como la mía, arrastran todos estos años de continuas esperanzas en acabar de una vez con este estado de cosas, encerrar todas esas heridas, en que la gente pueda enterrar a sus muertos si quiere enterrarlos o dejarlos donde están, pero en todo caso que tenga esa posibilidad, en poder, en que los nombres de sus, sobre todo en municipios pequeños, en que los nombres de sus abuelos, de sus familiares, igual que han estado como propio y con horror, y hay pueblos llenos de este país con nombres de los llamados caídos por Dios y por España, matones de Falange, que fueron los responsables de muchos esos delitos de lesa humanidad. O incluso en Madrid, en Brunete, aparte de unas placas enormes, hay en el cementerio un mausoleo a la Legión Cóndor. ¡Por Dios! Es decir, es tremendo. Y los nombres de eso, de las personas que sin embargo levantaron Brunete, porque fue, como sabéis, 2 municipios, Brunete y Belchite, los que Regiones Devastadas eligió para mayor gloria, y allí hubo trabajo esclavo de hombres, presos políticos, no están, y ahí están sus familias esperándolos, mi amiga Pilar, entre otros. Es decir, ¿no es posible que alguien nos mire a los ojos alguna vez y de verdad sienta nuestro dolor? No pasa nada. Confiemos en que esta vez sea posible. Va a costar, va a costar. Vamos a tener que seguir peleando por ello, pero aquí estamos.